hacia la presencia del Señor. Les invito, vamos a estar compartiendo unos versículos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7, dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este párrafo que estuvimos leyendo lleva por título La oración y la regla de oro. La oración nos habla de que tenemos que pedir, tenemos que buscar al Señor, tenemos que llamar, porque Él es bueno. Y Él nos compara a nosotros diciendo: si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra. Y si tu hijo te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente, sino que, aun siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre? ¿Cuánto más Dios va a dar las buenas cosas a los que le piden a sus hijos? Y la regla de oro, en el versículo 12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús estaba diciendo: todo lo que queréis que los hombres hagan con vos, hacelo vos con ellos. Si vos no querés saludar a una persona, la persona no te va a saludar. Si vos tenés el deseo de hablar con esa persona, la persona va a hablar con cada uno. Y así en cada cosa de la vida, lo que nosotros queremos que nos hagan, tenemos que hacer. Pero quiero ir a los dos primeros versículos que estuvimos leyendo. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Sabemos que está bien que los hermanos están pidiendo que estemos orando por ellos. Está bien que nosotros pidamos, como el apóstol Pablo estaba diciendo, para que la palabra de Dios sea esparcida y sea predicada. Está bien que nosotros pidamos por nuestra salud, porque Pablo dice que 3 veces al Señor le pidió por el aguijón que tenía en la carne, aunque el Señor no quiso sanarlo, pero eso es correcto y es bueno delante de la presencia del Señor. Pero ¿cuántas veces se malinterpretó este versículo o se usó mal? Diciendo, sacándolo del contexto de lo que habla, aquí estaba hablando nuestro Señor Jesús, y muchos piden y dicen: Dios me lo tenés que dar porque en tu palabra está escrito, pedid y se os dará. Incluso le dicen a otro hermano, a su esposa, a sus hijos que estén orando, entonces le reclaman al Señor diciendo: Señor, está escrito en tu palabra y tu palabra no puede mentir, que todo lo que pidiereis me será dado, y cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, el Señor hará. Y con ese pretexto pueden pedir cualquier tipo de disparate al Señor. No porque estábamos hablando esta semana en casa, ayer era, acerca de este tema, no porque está escrito en la palabra de que pedid y se os dará, el Señor te va a dar una casa en Miami con una Ferrari. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor que nosotros tenemos que pedir? Entonces nosotros, yendo y leyendo este versículo, nos tenemos que ir al contexto, en qué circunstancia el Señor dijo este versículo: pedid y se os dará.
porque todo el que pide, recibe. Estos versículos están tomados comienza el Sermón del Monte en el capítulo 5 hasta el final del versículo 7, y Jesús estaba enseñando una serie de reglas que Él estaba dando, cómo tiene que ser, cómo tiene que vivir el Hijo de Dios en el reino de Dios. Muchas veces pensamos que solamente el Sermón del Monte fueron las bienaventuranzas, pero Jesús no cortó ahí, sino que siguió dando todas estas enseñanzas. Mateo, este mismo versículo, capítulo 6, versículos 7 y 8, Jesús estaba hablando de la oración y dice: orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. El Señor está diciendo que nosotros tenemos que pedir, pero de las cosas Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad, antes de que nosotros la pidiéramos. ¿Y qué tenemos que pedir? ¿Vestido o comida? El versículo 31 del capítulo 6 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que pedir y vamos a recibir? Jesús estaba hablando acerca de su reino. En el Padre Nuestro dijo: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. El versículo 10 del capítulo 6 está diciendo esto. Y lo que el Señor estaba diciendo es que nosotros tenemos que pedir ser los bienaventurados del capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 3, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Aquello que nos falta, que nosotros sabemos que nos falta. Entonces el capítulo, comenzando el Sermón del Monte y las bienaventuranzas, el capítulo 3 dice que tenemos que pedir ser pobres en espíritu para ser parte del reino de los cielos. El versículo 4 del capítulo 5 dice que tenemos que pedir ser consolados por Dios. El versículo 5, tenemos que pedir ser mansos. Y así estuve buscando todas las cosas que el Señor dice que nosotros tenemos que pedir y hallaremos dentro del sermón. Por lo menos 22 ítems encontré. El versículo 6 dice que tenemos que pedir saciar nuestro hambre y nuestra sed de justicia. El versículo 7 del capítulo 5 dice que tenemos que pedir alcanzar la misericordia de Dios. El versículo 8, tener limpio corazón para ver a Dios. El versículo 9, ser pacificadores como hijos de Dios. Versículo 10, no amoldarse al mundo que nos haga perder el reino de Dios. Sabemos que aquel que se constituye enemigo del mundo, el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, decía el apóstol. El versículo 11 decía que todo mal que la gente diga de nosotros sea una mentira. Con todo esto nosotros vamos a poder ser aptos para el reino de los cielos. El versículo 12 dice que nos tenemos que gozar y alegrarnos en las persecuciones. Y sigue el versículo 13 que dice que tenemos que ser sal de la tierra y que esa sal no se desvanezca. El versículo 14 dice que tenemos que ser la luz del mundo y alumbrar delante de los hombres. El versículo 20 dice que nuestra justicia sea mayor
que la de los fariseos. Y hoy ya se estaba hablando de que delante de Dios nosotros no podemos presentarnos con nuestra propia justicia. Pablo estaba diciendo de ser hallado por Él en Filipenses, no con mi propia justicia, sino la justicia de Él. ¿Qué quiere decir presentarme delante de Dios con mi propia justicia? Es cuando la persona se presenta y se justifica a sí mismo, diciendo yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo merezco entrar en el reino de los cielos, porque yo no cometo pecado. Y todas esas cosas el Señor dice que es presentarnos con nuestra propia justicia. Nosotros nos tenemos que presentar delante de Él reconociendo que somos pecadores, que hemos desobedecido al Señor y que solamente por la misericordia de Dios y por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, como también estaba diciendo Darío, que aquel velo que separaba el lugar santísimo donde no podía entrar el sacerdote cualquier momento sino una sola vez por año, en el momento en que Jesús murió ese velo se rasgó, Dios lo rompió y ahora tenemos entrada hacia el trono de Dios. Hemos quedado en el versículo 20 que dice que nosotros tenemos que pedir que no presentarnos, que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos. El versículo 22 nos habla de que no tenemos que enojarnos contra un hermano. El versículo 28, ser librados de la codicia y del adulterio. El versículo 31 que nos habla del divorcio, que nosotros tenemos que pedir por la integridad de la familia para evitar la ruptura de ella. El versículo 33, poder cumplir lo que le prometimos a Dios. El versículo 37, que dice, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede. Jesús estaba diciendo que tenemos que cumplir, que ser íntegros en nuestra palabra. El versículo 38, tenemos que pedir amar a nuestros enemigos. Y ya después viene el capítulo 6, el versículo 1 dice vivir en justicia delante de los hombres. Y los versículos 5 y el versículo 16 dice que abundar en ayuno y en oración. Mire cuántas cosas que nosotros tenemos para pedir a Dios. Y fue solamente leyendo y subrayando lo que estaba diciendo el Señor en este sermón. Entonces, ¿dónde queda aquel que pide para sus deleites? Por eso Santiago decía que no recibimos porque pedimos mal. Santiago capítulo 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí Santiago está hablando diciendo de que aquellos que viven no según Dios, sino según sus propias pasiones, nunca van a recibir, porque lo están buscando para sus propios deleites. Y todo lo que nosotros tenemos que pedir tiene que ser para dar glorias a Dios, para ensalzar su nombre, para que el nombre de Dios sea engrandecido. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿dónde queda el pedir cosas exageradas, cosas para nosotros, cosas para nuestro deleite temporal en este mundo? Por eso nunca lo vamos a recibir. Pero todo lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios, todo lo que pedimos, como estuvimos leyendo, el Señor lo va a hacer y lo va a dar. La segunda palabra que decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces nos abre la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Solamente podemos buscar algo que hemos perdido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como seres humanos hemos perdido? Y si vamos al principio de la creación, en el huerto de Edén, los seres humanos perdimos la presencia de Dios, perdimos la comunión con Dios, perdimos aquella comunión que tenía cada día el ser humano, que venía y Dios hablaba con él cara a cara. Mateo, en unos versículos antes, 6:33, dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas el Señor lo va a añadir. Todo lo que Él sabe que nosotros necesitamos, Él lo va a añadir si nosotros buscamos su reino y su justicia. Él está haciendo un pacto allí diciendo: si la persona me busca, si la persona busca la comunión con Dios, si la persona busca lo que a Dios le agrada, el Señor no lo va a dejar pasar necesidad, sino que todo lo va a suplir, porque Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad, como ya leímos. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Eso no está diciendo de que va a llegar un momento en que, por más que la persona lo busque, no lo va a encontrar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 16, dice que cuando se abrieron los sellos, los reyes y los poderosos de la tierra decían a las montañas: caigan sobre nosotros y cúbranos, porque nos queremos esconder del rostro del Cordero.
y del que está sentado para hacer juicios. En aquel momento, cuando nos encontremos delante de Él, cuando termine nuestra vida en esta tierra, dice que el hombre vive y una vez que muere tiene que pasar al juicio. Allí ya nuestro abogado, aquel que ahora es nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, ya va a ser el juez. Y Él es un juez justo que va a impartir esa justicia, no como la nuestra. Y dice que Él no tiene por inocente al culpable. Entonces hoy es tiempo de que nosotros busquemos a Él, nosotros busquemos a Jehová, que nosotros busquemos su perdón. Salmos capítulo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La transgresión es todo aquel que no cumple la ley, que infringe la ley, es una transgresión. Y Dios tenía sus leyes y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hoy estuvimos escuchando acerca también de que Jesucristo es el único que nos puede justificar. Por más que hayamos sido transgresores, por más que hemos cometido pecados, porque ninguno estamos exentos de cometer pecado, y el diablo en cualquier momento puede estar o nos está acosando para que nosotros nos enojemos, para que nosotros pequemos, para que nosotros desobedezcamos, para que nosotros mintamos. Y muchas veces lo logra. Pero gracias a Dios tenemos a Jesucristo, el cual nosotros sí vamos en arrepentimiento delante de Él. Él es el que perdona nuestros pecados y todas nuestras iniquidades. Y el salmista sigue diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre ti mi mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. El salmista está hablando de cuando él había pecado y no había confesado su pecado a Dios, sino que lo había escondido. Conocemos muy bien aquel suceso cuando él estuvo con Betsabé y mandó a matar al marido de Betsabé porque ella había quedado embarazada. Después, cuando él había hecho un censo que Dios no le había mandado, entonces él, si no confesaba, cuando no confesó su pecado, dice que sus huesos se envejecieron en mi gemir todo el día y que la mano de Dios se agravó sobre él. Si nosotros no reconocemos nuestro pecado, si nosotros no venimos a Dios, si nosotros no le entregamos nuestras faltas a Él, el castigo va a ser que podemos estar sufriendo diversas enfermedades, y no todas las enfermedades son a causa del pecado, pero la mayoría sí. Entonces cuando venimos a Él es el que sana todas nuestras heridas. Como hemos estado escuchando hoy, en la cruz del Calvario Él llevó todas nuestras heridas y nos manda que nosotros tengamos esa coraza de justicia. Pero no la justicia nuestra, no diciendo yo soy bueno, sino la justicia en que Dios dice que está perdonado
que está justificado porque Él quebrantó a su Hijo. Y por medio de que Él pagó, toda la ira de Dios se desató sobre Jesucristo. Dice que nosotros fuimos justificados. Versículo 5 dice el salmista: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, como estuvimos leyendo, lo que tenemos que buscar es a Jehová, es buscar el perdón de Dios, sabiendo y reconociendo de que somos pecadores, somos imperfectos, pero el Señor busca de nosotros la santidad. Y esto es que cada día nosotros nos vamos reconociendo nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, y la vamos entregando al Señor. Tenemos que buscar, como dice aquí el versículo 8, entender el camino del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice que tenemos que buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado, y no las que están aquí en la tierra. Todas las cosas que están aquí en la tierra van a perecer. Por eso el Señor decía que nuestro tesoro, lo que nosotros atesoramos y lo que nosotros tenemos que valorar, tiene que estar allí en los cielos, donde está nuestro Dios sentado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Nosotros tenemos que buscar el que delante de Dios nos encontremos, de que Él nos vea sin mancha e irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que nadie pueda decir nada acerca de nosotros. Entonces estuvimos leyendo: pedid y se os dará, porque todo aquel que pide recibe. Buscad y hallaréis, y el que busca halla. Y dice: llamad y se os abrirá. Isaías también decía: llamadle en tanto que Él está cercano. Más adelante, el versículo 13 del capítulo 7 de Mateo, siguiendo Jesús con el sermón del monte, hablando, decía: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que ya la hallan. No sé cuántos han leído el libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino.
Y dice que el cristiano iba caminando y llegó hasta una puerta y allí encontró escrito: llamad y se os abrirá. Solamente nosotros podemos entrar por esa puerta que es Jesucristo. No hay otro lugar, no hay otro acceso que nosotros podamos entrar en este camino. Y no solamente que dice que la puerta es angosta y estrecha, sino que el camino también es estrecho. Muchos se miran y muchos cristianos el día de hoy que viven engañados. Y lo vemos en las iglesias en general, mirando a su alrededor y se comparan unos con otros y dice: bueno, yo no soy tan malo como el otro, o yo estoy dentro del promedio de todos los cristianos. Pero nuestra comparación no tiene que ser una persona, sino nuestra comparación tiene que ser la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de andar? Entonces, muchos se llevarán aquel día la sorpresa que dice más adelante, este mismo capítulo: Señor, Señor. Vamos a leerlo, el versículo 21, capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solamente aquel que dice que es cristiano va a llegar al cielo. No solamente aquel que tiene una vida religiosa y que delante de los hombres puede aparentar ser cristiano, diciendo que conoce al Señor, tiene acceso en el reino de los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y aquí el Señor estaba describiendo a personas que aparentemente habían conocido la palabra, personas que conocían cómo tratar con los espíritus, con el diablo, personas que hicieron muchos milagros, pero nada de eso nos quiere decir que somos verdaderos hijos de Dios, sino que lo que nos hace a nosotros hijos de Dios es vivir conforme a la voluntad de Dios, es vivir por medio de su palabra, es hacer la voluntad del Padre. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué momento tan duro va a ser para este tipo de cristianos? Llegando con confianza pensando de que ellos tienen acceso a las moradas eternas, pero van a recibir la palabra: nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo se refleja nuestra vida? Estos cristianos decían que conocían al Señor, pero el Señor no era el que gobernaba sus vidas. No eran los que buscaban el reino de Dios, sino que buscaban la aprobación de las personas. Y porque más que por fuera parecían cristianos, parecían religiosos, por dentro eran hacedores de maldad. Por eso el Señor dice que Él escudriña los corazones y conoce los pensamientos. Todo aquel que no viene a la luz
todo aquel que no viene al Señor. San Juan dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y estos que por más que confesaban ser conocedores de Dios, conocedores de la palabra, pero nunca anduvieron en la luz y sus obras eran malas. Entonces el Señor los catalogó como hacedores de maldad. Y su destino fue ir a la condenación eterna y no al reposo de nuestro Señor. Entonces, para concluir, Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pedir? Que el Señor nos va a dar. Como leímos acá, nosotros tenemos que pedir lo que está conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos que nosotros pedir conocer la voluntad de Dios, saber cuál es la voluntad de Dios, dejando de lado nuestra propia justicia, nuestras propias justificaciones, y ponernos delante de la palabra y decir qué es lo que dice la palabra, qué es lo que dice Dios de mí, qué es lo que el Señor me habla. Es verdad que Dios nos ama y nos ama con amor eterno, pero para poder ser llamado su Hijo, nosotros tenemos que hacer su voluntad. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos pide. Por eso, en esta tarde solamente quería dejarte esta reflexión. Entrar solamente por aquella puerta que es Jesucristo. Dice que el que entra por otro lugar, que el que no entra por la puerta, es ladrón y salteador. Hay muchos que pueden venir, pueden ser religiosos, pueden parecer que son cristianos, pero si nunca entraron por la puerta por Jesucristo. Y cuando entramos nosotros por Jesucristo, Él nos hace ver nuestra condición. Él nos hace ver nuestros pecados. Y cuando nos encontramos con Jesús y venimos a la luz y vemos nuestras obras y vemos nuestros pecados, allí donde el Señor nos quebranta y podemos arrepentirnos. Y el Señor perdona todas nuestras iniquidades y nuestros pecados. Que Dios pueda seguir bendiciendo a continuación. Que Dios pueda seguir ayudándonos a que aprendamos cuál es la voluntad de Dios. Aprendamos a pedir lo que Él quiere darnos. Busquemos al Señor, busquemos su perdón, busquemos su misericordia. Y entremos por nuestro Señor Jesucristo, que es el único camino que nos va a llevar a la vida eterna. Los invito a ponernos de pie y vamos a estar orando. Padre, te damos gracias a ti en esta hora una vez más.